Queda todo registrado. Ya, ahí está. Va a quedar ahí todo registrado. Ya, estimados, repito un poquito lo que dije al comienzo para los que no han llegado, los que no hayan llegado todavía. Ahí, perdón, tuve que silenciar a alguien. Ahí, ahora sí. Ya, como les decía, hoy día, al igual como la semana pasada, son clases un poquito más cortas en contenido, más bien porque son las partes de la monografía. La semana pasada estuvimos trabajando con lo que es la introducción a la monografía y los objetivos. Hoy día trabajaremos con lo que es el desarrollo. Igualmente hoy día les voy a presentar la pauta de la monografía que ya está revisado, ok, y las fechas que tenemos que ir definiendo. Perfecto, eso. Y en tercer lugar, que es lo que le decía recién a mi hermano Eduardo, ya están revisados sus ensayos, así que cuando termine la clase y, como les dije, esté mandando los correos, subiendo las cosas administrativas, se los voy a ir enviando. Así que ya después de la clase, durante la siguiente media hora, 3/4 de hora, les van a llegar sus trabajos. Cada uno de o sea, cada correo que les voy a mandar, o sea, individual obviamente, y va a ir la pauta, o está el desglose de cómo es la calificación, y también de vuelta a su ensayo, solo que a cada uno le hice algunas acotaciones que van a ser fácilmente identificables porque están con amarillo, están muy destacadas, que son algunas menciones puntuales de ciertas cosas. En general están bastante bien los ensayos, ¿ya? Para que no estén preocupados. No hubo ningún 100, sí, hubo un 99, un 98 y después bajó un poquito, pero nada grave ni en extremo. ¿Ok? Así que estén tranquilos con esa parte. Como les dije, se los voy a mandar a modo retro ahora para que los puedan ir revisando. Si hubiese alguna duda, me avisa el día de mañana, sábado, y lo revisamos durante la otra semana. Todo se puede revisar, pero en general como les dije, este trabajo voy a hacer, o sea, he sido minucioso para leer y todo, pero las notas no están destructivas, así que tampoco se espere algo malo, todo lo contrario. Creo que la más baja fue un 87, pero que ahí sí hay cosas más que corregir de estructura, cosas un poquito más generales, pero lo que son contenidos, lo que son en general su manejo del tema, no hay ningún problema con eso. Es justamente lo que implica esta asignatura, estructura, que eso es lo que tenemos que ir trabajando y mejorando. Ya, vamos a empezar a abrir. Reitero entonces, esta clase va a ser breve, por lo mismo que estamos trabajando en general. Em, Igualmente vamos a responder dudas, preguntas, así que la idea es que para que sea, no decir más larga, porque no es la idea, pero más productiva, pregunten, veamos ejemplos, y la idea es que todo lo que podamos explicar lo vayamos explicando. Recordar que ojalá ya estén comenzando con su monografía. Yo les dije la semana pasada, y hace 2 semanas, que independiente de que la pauta oficial esté hoy día, ya ustedes perfectamente podían comenzar. Ya, vamos a compartir pantalla, entonces estamos ok, ya, súper. Vamos entonces a revisar esto. Esta clase no se las he enviado, también se las debo enviar hoy día, así que les van a recibir 2 correos míos durante la tarde. De hecho, 3 probablemente, porque va a estar la pauta de la monografía seguramente en un correo separado para que no se mezclen y después no se enreden al buscarlo. Así que probablemente le van a llegar 3. Prefiero que todo esté separadito, así si usted se pierde el correo es más fácil ubicarlo. Ya, entonces, estamos en la clase número 12 ya. Dentro de esta unidad 3, que es construyendo una monografía. En el caso de la clase número 12, trabajaremos específicamente en el marco teórico y en el desarrollo, el cuerpo del trabajo, como usted le podría decir, en otras circunstancias. Ahora, antes de comenzar, vamos a definir algunas fechas, ¿ya? Le voy a mandar el detalle de la pauta, como les dije, en un correo aparte, pero estas son algunas cosas generales que es bueno que las manejemos. Aspectos generales del trabajo, ¿ya? La temática es libre, como la hemos dicho. Yo sí les recomendé que continuasen con el tema de su ensayo por un tema de documentación e información, pero si alguno quiere animarse a hacer otra cosa, está libre. No lo recomiendo porque es un trabajo mucho más pesado, pero también están en esa libertad. La extensión va a ir desde las 10 a las 12 páginas. Ese es el rango. De hecho, ustedes pueden tener ya la base de su ensayo y van a tener algunos cerca de la mitad más o menos avanzado por lo menos en cantidad de distribución. El espaciado lo voy a arreglar porque no es 1.5,
ya fue un error mío, tengo que corregirlo. Pero la letra calibrí 11 sí, es normal, ya. El espaciado lo voy a solucionar porque no es 1.5, es el normal. Ahí yo me traspapelé. Eso lo voy a errar al tiro para se me olvidar. Y va a quedar esto como si fuese así y no es así. Ya, el espaciado normal. Ya, perfecto. Bueno, la estructura es la más general, introducción, perdón, corrí, disculpen, introducción incluyendo objetivos general y específico, lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Desarrollo, que es lo que revisaremos hoy día, que es el cuerpo del trabajo, como lo hemos conversado y discutido, las conclusiones, que las revisaremos la próxima semana, y la bibliografía, que ya lo hemos conversado en otras ocasiones, ¿ya? Ahora bien, esta fecha es relevante porque aquí está en rojito acá abajo. Avance, 18 de junio. ¿Ya? Entrega vía correo a mi nombre. No, es el avance, no es el trabajo terminado. ¿Por qué esta fecha? El 18 de junio vamos a tener las tutorías. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? La próxima semana tenemos clase normal, en este mismo formato, y la semana subsiguiente tendremos tutoría. Así que para la otra semana voy a estar tomando la nota de los horarios para ver a quién les acomoda cada cierta hora, y agendaremos para que la semana subsiguiente tengamos solamente clase de tutoría. O sea, usted va a conectarse a la hora específica que determinemos la próxima clase. En general las tutorías van a ser de unos 20-25 minutos más o menos, porque ya a esta altura somos 6 estudiantes fijos, hay una persona que está por un tema aparte, por una tutoría, que es un tema particular, pero somos 6 los que quedamos, los que sobrevivimos. Entonces, ustedes 6 los voy a considerar para justamente ir trabajando en este espacio de tutoría. Incluso podría ser que trabajásemos hasta un poco más temprano, ¿ya? Para que no terminemos tan tarde las tutorías. Eso va a depender según su disponibilidad y lo veremos la próxima semana. Pero como les digo, puede ser que incluso comience con algunos un poco antes para que no estemos tan hasta las 10:30 de la noche haciendo tutoría. Perfectamente lo podemos hacer en un espacio más acotado. Pero más o menos unos 20-25 minutos. Entonces, ¿por qué les pido el avance para ese mismo día? Para así asegurarme de que ustedes no vayan a llegar al día de la tutoría sin nada. Es como, ¿y qué voy a hacer acá sentado? Entonces, no es la idea. No estoy poniendo un límite en el avance, o sea, que deba tener hasta X puntos, sino que ya me presenten algo trabajado. Ojalá lo más posible para aprovechar el tiempo de la tutoría, pero si por ese motivo un poquito menos no les va a perjudicar, solamente estoy pidiendo avance. Ahora, mi recomendación para ese avance, tengan por lo menos la estructura del trabajo, el índice, tenganlo definido, para que podamos trabajar en la estructuración que usted va a hacer y corregir algún punto si es necesario, y por lo menos la introducción, para que también tengamos como la base de general. Por lo menos eso. Si pueden tener más, maravilloso. Como les digo, por mí genial. Aparte que ya muchos de ustedes al trabajarlo en el ensayo ya tienen muchos aspectos ya trabajados. Entonces, para los que van a mantener el tema, va a ser algo bastante fácil, o por lo menos ya tienen claro a lo que apunta. Entonces, esto que es lo más inmediato. 18 de junio, entrega de avance, lo que lleven de la monografía, según estos parámetros, más la pauta que les voy a mostrar. Esto le voy a mostrar de inmediato, porque así me dejo todo este tema cerradito al tiro, y ya que llegó el pastor Zacarías, ya no nos falta nadie hoy día. Entonces, voy a revisar el tiro la pauta, va a ser más eficiente. Pero por lo menos avance, 18 de junio, ese día haremos tutoría, así que ese mismo día, como usted comprenderá, se conectará según los horarios que definiremos próxima semana. Vamos a ver al tiro la pauta, porque ya que comencé explicando esto, para no dejar la explicación a la mitad. Aparte, para los que van a ver el video, es mejor ver la explicación ahora que verla al final a la hora y tanto de video. Mejor, sale más claro. Ya, lo que les puse en el PowerPoint, y vuelvo acá, es lo más general, la extensión, la letra, la estructura, pero el detalle de la pauta es la que usted va a ver acá. Si se da cuenta, la estructura es similar a la pauta del ensayo, solamente que esta es la estructura, voy a decirlo, exagerada. Esta es la que tiene mucho más detalle. Ahora,
ustedes se darán cuenta a la hora de revisar la pauta del ensayo, como se las mande más tarde, que es un trabajo con mucho puntaje, ¿ya? Y no quiero que eso los asuste. De hecho, yo lo hice con mucho puntaje por una razón muy puntual. Cuando un trabajo tiene mucho puntaje, eh, se penaliza menos a la nota. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un trabajo de 30 puntos, por ejemplo, y tengo 28 puntos, mi nota va a bajar un porcentaje. Pero si yo tengo un trabajo de 100 puntos y tengo 98 puntos, esa disminución es mucho menor. Entonces, al hacerlo con mucho puntaje, me estoy asegurando de que tenga las cosas básicas bien definidas, así su base de puntaje ya va a ser alta. Y si es que hay errores, van a ser cosas puntuales que sumados no deberían castigar tanto la nota. Si fuese un trabajo con poco puntaje, ¿qué es lo que pasa? La distribución es mucho más grande. Por ende, si usted se equivoca en una, si usted se equivoca en una, lo va a sentir. Y lo va a sentir mucho más y va a ser más complicado. Ya, esa es la razón. Ya, perfecto. Pero vamos a revisar entonces la pauta. Ya, vamos a ver las partes generales y después iremos viendo específicamente cada una, ya para que se entienda. Incluye los siguientes puntos generales. El formato del trabajo, que es lo típico, fecha y estructura, nada más que eso. Incluye un punto nuevo, que es el índice, ¿ya? Que a diferencia del trabajo anterior, donde yo no les pedí un índice porque era mucho más breve, acá, que ya es un trabajo un poquito más extenso de contenido de 10 a 12 páginas, ya va a ser necesario por lo menos una, o sea, de hecho, una página de índice donde usted especifique, obviamente, cada punto del trabajo. Subtítulos, si son necesarios, para separar punto por punto, también se van a aceptar, todo lo que apoye el orden. Entonces, dentro de este índice, hay dos cosas puntuales. La primera, que es la más básica, que el índice me diga cuántas páginas tiene y que yo pueda encontrar lo que me dice en cada página. O sea, que esté bien hecho el índice. Y en segundo lugar, que sea coherente, o sea, que tenga una línea fácil de entender. Ah, ya, este punto va por A, B, C. Me refiero de que tenga un sentido lógico el índice, no sea tirar puntos por tirar puntos. Luego de eso viene el punto de la redacción, que es similar al trabajo anterior, que lo divide en estructura de párrafos, un texto coherente y cohesionado, que esté todo unificado, y el uso correcto de ortografía y puntuación, lo general. Cosa que no tuve problema en el ensayo, ojo, en general, unos que tenían uno que otro error, pero como les dije, no estoy como error por punto, sino que si hubiera sido una cantidad de errores definidos, y ahí recién bajaba, pero nadie llegó a ese punto. Los errores eran muy puntuales, así que ahí nada que decir. Luego de eso vamos a la estructura, que es la introducción, que es similar al del trabajo anterior, me refiero a lo que evalúo. Luego estoy agregando el objetivo general y específico, que lo vimos la semana pasada, está incluido en su pauta. Esto que va dentro de la introducción, cosas muy puntuales con el objetivo. Primer punto, donde está acá la E1. El trabajo presenta claramente un objetivo general y un mínimo de dos específicos. No lo dejé en tres, lo dejé en dos, le bajé uno, por si acaso. Entonces, usted mínimo va a tener un objetivo general, que es el que todos tienen, y dos específicos según su tipo de trabajo. Si alguien quiere poner más de dos, puede hacerlo, pero por lo menos ese es el mínimo, según lo que explicamos la semana pasada, que eran los objetivos tanto general como el específico. Los objetivos son redactados correctamente, según lo que revisamos respecto a la manera de cómo hacerlo, y son concretos, viables y evaluables, que es lo que discutíamos para que un objetivo sea bueno. Evalúa lo que dice evaluar, y yo puedo comprobarlo al leer su trabajo. Por ejemplo, si usted en su objetivo me está diciendo que vamos a conocer a los principales reformadores chilenos del siglo XX, tengo que por lo menos leer el nombre lo mínimo de esos reformadores. Si el trabajo me dice otra cosa y nunca mencionó a un reformador, entonces el objetivo está mal hecho, porque no me está diciendo lo que yo debo saber. Entonces el objetivo tiene que decir lo que va a ser mi trabajo. Si mi trabajo va a explicar una verdad bíblica, que lo mencione. Si mi trabajo va a comparar dos religiones, que me diga que va a comparar dos religiones.
¿ya? Que el objetivo no me engañe, es todo lo que pido, que el objetivo no me engañe. Punto F, es desarrollo, que es lo que ya hablamos del cuerpo del trabajo, que a diferencia de la pauta anterior, este ya está en su modo más grande, donde ya incluyo elementos que antes no estaban. Eh, Párrafos bien conectados, que para muchos tengan la conexión entre la introducción y el cuerpo. Este error que este sí fue un error común en el ensayo, el tema de los párrafos de transición. ¿Qué quiere decir un párrafo de transición? Por ejemplo, si mi trabajo es sobre las cualidades de la iglesia, ¿ya? Las cualidades de la iglesia, por decir algo. Mi introducción habla de la importancia de la iglesia, porque es importante hacer este trabajo, porque es importante estudiarlo. Buena introducción. Listo, punto, terminó la introducción. Desarrollo, punto A, la iglesia es tanto, punto B, la iglesia es tanto, punto C, la iglesia es tanto. No hay ninguna conexión entre lo que yo dije en la introducción y los puntos de desarrollo, me los tiraste nomás. Entonces, a veces esos párrafos de transición son necesarios para conectar ideas. Por ejemplo, de aquí en adelante consideraremos 4 puntos para desarrollar nuestra idea de las cualidades de la iglesia, que los abordaremos de tal perspectiva. Listo. Y me dé a entender de lo que veremos ahora, hacer un punteo de cualidades. O a veces, cuando uno hace un trabajo y hace esta separación de ideas, las hace basadas en un autor, que también es válido. Por ejemplo, si, a ver, voy a poner un ejemplo que hice yo en un trabajo. Tomé como base el modelo de los Sinali respecto a la condición de la iglesia con la sexualidad en el siglo XXI. Y lo puse en mi trabajo para analizar la condición espiritual de la iglesia respecto a la sexualidad del siglo XXI. Utilizaré el modelo de los Sinali que incluye tal punto. Los incluí, pero yo los desarrollé a mi pinta, obviamente con los ejemplos extra, mi bla, bla, pero usé como base el del autor tanto y lo puse como un párrafo de transición. Entonces, lo menciono específicamente porque este fue un punto que yo creo que casi todos se equivocaron en mayor o en menor medida. A algunos les faltó un detallito, a otros les faltó el párrafo completo, pero lo menciono porque a muchos les pasó. De que, claro, la información estaba súper buena, estaba nada que decir, perfecto. Pero a la hora de hacer las transiciones, como que me faltaba algo que me conectara. Bueno, que sea coherente y lógico. Bueno, cada variable de esto es referente, y lo voy a marcar. Desarrolla correctamente cada variable en su monografía. Básicamente el objetivo. ¿Estás desarrollando bien los objetivos? Mis variables de estudio, lo que yo estoy considerando. Al utilizar citas, las explica y desarrolla. La mayoría de sus trabajos, por no decir todos, creo que hubo uno que utilizó y explicó citas, en su mayoría no utilizaban este recurso. Por ejemplo, si citaron a un autor X, no lo explicaban en su mayoría. Lo más que yo vi fue explicación de versículos, que también son una cita. Pero ojo que si ya para la monografía, que ustedes van a tener un tema mucho más elaborado y con mucha más distribución de espacio, van a tener más tiempo más espacio para desarrollarlo, probablemente esto se use más. O sea, tomar un autor X, mencionar lo que él dijo sobre un tema y desarrollarlo con sus ideas. Otro error que me pasó en un trabajo que revisé, en uno específicamente, no es un error generalizado, que textualmente me puso un casi medio capítulo de la Biblia en un punto. Textual. El capítulo entero fue casi una página. Entonces, ojo con ciertas cosas. Recomendación, si usted va a analizar un capítulo largo de la Biblia o un texto un poquito más complejo, no me coloque todo el texto textual. Haga la mención. Analizaremos, no sé, Mateo 20. Perfecto, analizaremos Mateo 20. Y si es necesario mencionar algún versículo específico, se mencione. Pero no me traspapele todo el versículo. O sea, no lo copie ni lo pegue. Porque eso a la hora de revisar, de leer, hace lenta la lectura. Es más práctico colocar, utilizaremos la cita, mencionar la cita del evangelio tanto que ocuparemos. Entonces, cuidado con eso, porque este puede ser un error que algunos se pueden caer. Entonces, si van a usar citas, como lo veíamos en su momento de cómo citar, la cita es precisa, es breve y usted la explica, la desarrolla.
con sus palabras, si está de acuerdo o en desacuerdo, etc. Y el punto 7, bueno, que lo veremos hoy día lo que es marco teórico, ya para que no estén preocupados. No es difícil en el contexto en el que ustedes están y va a depender mucho del tipo de tema. Hay temas donde el marco teórico está dado por la misma Biblia. Otros temas que son un poquito más técnicos que requieren una explicación un poquito más específica. Pongo dos ejemplos, que son dos trabajos que vi. El que era del TEA, que era de mi hermana Clara, y el que era el de mi hermana Elena, que es el de la eutanasia. Ambos tenían marco teórico indirectamente, porque me estaban explicando lo que era el trastorno, lo que era la condición, lo que era la definición. Entonces está súper bien, porque me están diciendo de qué estamos hablando. ¿Ya? Pero esto se lo explicaré en la clase, así que no me voy a adelantar mucho más, pero para que se entienda lo que apunto. Luego de eso, la conclusión, que es similar a lo que revisamos en la pauta de ensayo, no cambia mucho. Y luego en las referencias, donde sí hay cambios. En las referencias, para el caso de la monografía, yo les estoy pidiendo un mínimo de 5 autores, de donde ustedes van a citar, mínimo usar 5. Puede ser desde textos cristianos, apologistas, teólogos, etcétera, textos seculares si corresponden al caso, ¿ya? Y como lo vimos cuando hablamos de las citas o de cómo citar, hay gente que incluso citó conferencias, me pasó en los ensayos, hasta conferencias en video, que también es válido, como lo dijo en su momento, ¿ya? Las citas textuales hay que hacerlas correctamente. Ya revisamos la clase de las citas textuales, así que aquí sí voy a subir un poquito la exigencia respecto a eso. Si tienen muchas dudas de cómo hacer las citas, les recomiendo que aprovechemos la tutoría para revisarla al tiro. Hermano Patricio, ¿sabe qué? Acá tengo mis libros, pero no sé cómo citar, estoy enredado. Ya, listo, lo haremos al tiro. Entonces, por último, por eso quiero que tengan el avance listo para el día de la tutoría, para estas cositas que la que uno se equivoca, falla, las podamos corregir en el momento. Por eso se lo estoy adelantando. Luego de eso, bueno, la bibliografía es acorde al formato visto en clase, es actual y atingente según el caso, y proviene de fuentes confiables. Que esto fue lo que revisamos en la clase de bibliografía, justamente. ¿Ya? Que acá tampoco tuve muchos problemas. En general creo que todos cuando expusieron su bibliografía fueron bastante confiables. Creo que hubo un puro trabajo que no me puso bibliografía y se lo puse, no pusiste bibliografía. Tienes que ponerla. ¿Ya? Porque yo no sé de dónde está saliendo esta información. Y nuevamente, hermano, esto no es ser majadero, no es ser pesado, no es ser brujo, ni mala onda, y no. Pero es necesario, hermanos amados, y esto lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a seguir repitiendo en función de la asignatura, que como cristianos tenemos que ser personas informadas, tenemos que ser personas que conozcamos de los temas, bíblicamente, obviamente, pero también de lo que nos está pasando alrededor. Y por eso tener fuentes actualizadas de información es necesario. Les voy a poner un ejemplo actual que me dio vergüenza. Y perdónenme que lo diga así, vergüenza con mi iglesia o con los representantes de mi iglesia. Bueno, ustedes saben que estuvo toda esta semana el revuelo con el anuncio del presidente Piñera respecto al proyecto de ley de matrimonio igualitario, ya que fue revuelo y entendible el revuelo que hubo. Quedó la escoba. No, y bueno, y eso lo podemos conversar en otro contexto, pero quedó la escoba en resumen. Y obviamente muchos programas de matinales, de conversación, análisis político, se engancharon del tema. Esperable, lógico. Y yo me enganché con uno un día en la noche, creo que fue hace como 2, 3 días en la noche, que es el que hay en la red, que es muy comunacho, pero ese traen entrevistados de ambos lados, entonces me gusta cuando hacen esos juegos con buenos entrevistadores. Y aparte que el entrevistador de ahí, a pesar de que es zurdo, pero es bien respetuoso. Entonces yo encuentro que tiene aterrizadito. Bueno, el tema es que estaban justamente hablando de este tema, una constituyente feminista de esa visión ideológica, no me acuerdo el nombre de la chica, pero era joven, era súper joven, pero feminista, todo este perfil justamente de persona. Muy respetuosa, nada que decir. De hecho, la niña no fue ni siquiera mala persona, no, fue bien correcta en su discurso. Y por el otro lado estaba el diputado Durán, que es evangélico, que es de la bancada evangélica, creo que es UDI, si no me falla la memoria, pero hijo del otro pastor Durán.
RN. RN, gracias, hermano, está equivocado. Pero RN, está el pastor Durán. O sea, el diputado Durán. Y está entrando a discusión del tema, ya está ahí perfecto, ningún problema. Y en un momento el diputado Durán se pega una frase que pasó piola, yo creo que ni siquiera la agarraron. Pero a mí me hizo un eco súper negativo. Estaban discutiendo justamente del aspecto legal, cívico del tema, y el diputado en un momento para o sea, antes de intervenir, dice, ¿sabes qué? Yo debo pedirle disculpas acá a la chica esta, que no me acuerdo el nombre, a la constituyente, eh, porque la verdad es que no sé del tema. No sé lo que ustedes definen como teorías de género, no entiendo cómo lo diferencian, cómo lo clasifican, no lo sé la verdad. Y estaba con la boca abierta. Si es broma. Estimado, usted está, y es válido, defendiendo una postura bíblica de lo que es familia, de lo que es un rol matrimonial, de lo que es el matrimonio, bla, bla, bla. Perfecto. Pero te estáis metiendo a la pata de los caballos, porque eso es meterse a la pata de los caballos, y me decís que no tienes idea de las cosas más básicas de la postura opuesta. Y yo quedé mal, yo quedé con soponcio esa noche. Y ojo, no es que uno sea, y no le dio al diputado que sea un defensor de esos valores, porque obviamente no lo va a hacer, y es comprensible, la fe es distinta. Pero estoy legislando, debatiendo, y lo mínimo, y ahí voy al comentario que hacía, tengo que hacerlo con la información vigente del tema. O si no, ¿en base a qué estoy discutiendo? Entonces, estos son temas, hermana, y yo lo dije del comienzo del curso, que soy muy pesado en esto, no por mala onda, sino porque es una necesidad, creo yo, firmemente que tenemos como iglesia cristiana, que es aprender a desarrollar y hablar de ciertos temas. Y eso tenemos que hacerlo con información actualizada. Y tenemos que acostumbrarnos a cuando estemos revisando el tema, cuando estemos estudiando para el IBE, haciendo un trabajo, lo que sea, actualicemos lo que estamos revisando. Y eso es algo natural que tenemos que hacer en cada área de conocimiento. Yo como psicólogo debo estar actualizado en las teorías, en ciertos modos terapéuticos, acorde a mi profesión. Si yo soy un ingeniero constructor, tengo que estar actualizado de los materiales, porque hasta los materiales van cambiando, técnicas de uso de los mismos, bla, bla. Y eso tendría que estar claro. Si soy pastor, tengo que estar actualizado por lo menos con ciertas corrientes que están ocurriendo en el momento en el que estoy parado. Entonces, y ponía el ejemplo de lo del diputado Durán, no porque él no esté en contra de todo lo contrario. Admiro a esas personas que están paradas ahí en la brecha. Pero hay que hacerlo con conocimiento. Hay que hacerlo con conocimiento, hermano. Por eso es tan importante instancias como IBN o cualquier instituto bíblico, no solamente IBN, o escuelas dominicales, como usted quiera llamarle, que te permiten conocer sobre ciertos temas. Y también tiene que ser relevante para nosotros mismos como cristianos la importancia de saber lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque si no, después nos caemos en errores que son feos. Y son bien feos. Ya. Ok. Pero antes de que avance esto. Respecto a lo que es pauta de evaluación, respecto a lo que es el día de la tutoría, dudas, preguntas, consultas, comentarios, que hayan quedado dudas para revisarlos al tiro. Patricio, ¿Sí? dentro del desarrollo de la monografía, obviamente hay que indicarla, que tiene que quedar por escrito la especificación general y obviamente la específica. Eso Los es lo que objetivos, te sí, refieres tú objetivos. cuando objetivos claros. ¿Qué se Sí, pretende? Y esto. Perfecto, ya. No, más sí. que nada era eso, Sí, no, sí. lo que revisamos, mire, lo que revisamos en la clase pasada en función de los objetivos, que un poco los Sí, ejemplos que trabajamos con la taxonomía de Bloom. ¿Qué es lo que sí, quiero? correcto. Quiero describir esto,
Y como lo vimos ese día, son precisos. Los objetivos no son textos Sí, gigantes, no son muy acotados. Pero ¿qué es específico sí, cuáles son? sí, correcto. Porque de Sí, hecho, bueno, ¿Mm? en mi ensayo obviamente puse esos objetivos general, puse varios objetivos Sí, generales ahí, que es lo sí, que se sí, pretendía. justamente, Pero la sí, idea, la idea específica era una y después puse varios específicos ahí. claro. Claro, Sí, ahí lo eso. que, lo que yo les puse en la pauta, o sea, el general siempre es uno, y los específicos les Sí, puse mínimo dos, porque hay algunas personas que hacen trabajo muy específico y se entienden, para que no se claro. calienten la cabeza rebuscando cosas. Pero si en el trabajo de alguno corresponde desarrollar dos, cuatro objetivos específicos y da el espacio para hacerlo bien, pueden hacerlo. Yo lo puse Sí, como un mínimo, así que correcto. eso es debatible según cada caso y lo iremos Sí. revisando o corrigiendo cuando nos corresponda hacer la tutoría. Ahora, una recomendación general, no lleven demasiado objetivo específico, así como 20, no, no. Yo les puse dos como mínimo, pero por la Sí, más que cantidad nada, de pasos, yo creo que cuatro, todo reventar. Yo creo que más que cuatro tienen que reformular. claro, claro. No, imagínate yo con el tema que tomé, ahora estuve leyendo el Corán Claro, para ver, ¿no es cierto?, cuál es la opinión que tienen ellos, ¿no es cierto?, con respecto a Jesucristo. Entonces, eh, hay hartas preguntas, o sea, son como 90 menciones o 50 menciones con respecto a que Jesucristo ellos lo consideran como el gran profeta, exacto. un gran profeta. Pero hay una parte que me está sacando chispa por ahí, que tengo que leerlo muy bien, pero la idea está clara, así que Perfecto. voy para allá, así que eso, Sí, vale. no, perfecto, hermano. Entonces, cuando corresponda al día de tu día, revisamos con calma eso. Pero como les dije hace un rato, mi recomendación, tengan su estructura, su índice bien definido primero y después lo demás vais siendo solito. Sí, generalmente eso es lo que más cuesta, generar como el hilo conductor del trabajo, pero cuando uno logra eso, ya lo demás fluye. Si el tema ese es cómo lo estructuro, cómo lo ordeno. Ya, perfecto. Vamos entonces a lo que es clase, si no hay más dudas. Recuerden que hoy día vamos a revisar netamente lo que es desarrollo, cuerpo del trabajo. Ya, esa es nuestra meta del día de hoy. Para la próxima semana, revisar conclusiones. Y ahí seguramente hacer ronda de preguntas y respuestas, repasar un poquito para que todo nos quede claro. ¿Ya? Perfecto. Bueno, habíamos visto algunas cosas dentro de la investigación del campo de la datología. Habíamos revisado estas hace unas clases atrás. No importa cuál sea el tipo de trabajo pedido, se espera encontrar en todos ellos las siguientes características de un buen trabajo de investigación, cosa que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Eh, Uso correcto del idioma, que como les dije, no tengo queja, en general hubo un excelente uso de la gramática. Claridad de expresión, que tus ideas sean claras a la hora de mencionarlas. Lógica en la organización, que en algunos casos, como les digo yo le iría puliendo. Algunos estaban como medio raro el orden, pero nada destructivo. O sea, en general fue todo bastante razonable, un par de cosas que uno corregiría. La introducción adecuada, que ahí estuvo variado, introducciones muy buenas, otras bien interesantes, otras que quedaron como muy como perdidas en el texto. Eh, lo de las citas, que en este caso van a tener que aplicarlo un poquito más, así que la invitación es que tengan sus autores bien como a mano. Las citas con sus conclusiones claras basadas en la evidencia, que es lo que usted encontró, ¿ya? Y bueno, y la corrección del formato, que son cosas técnicas, textos justificados, los espacios entre párrafos, cosas más bien detallitos que son los que se ven siempre al final. Ahora, también habíamos hablado que la investigación, de cosas que no son investigación. La investigación no son recopilación de citas, ¿ya? De hecho, hubo un trabajo que corrigió una parte del mismo, porque era pura cita, 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 cita. No sé, de hecho, hizo una corrección sobre ese tema. Eh, Sino que si usted va a ocupar citas, tiene que, insisto, explicar y desarrollar la idea que usted está citando. Porque si no, y aquí lo voy a decir súper feamente, me voy a leer el autor original. Entonces, cuando uno toma una cita de lo que sea, nuestra labor a la hora de desarrollar un texto es explicar por qué esto es relevante, por qué esto hay que corregirlo, por qué esto hay que cambiarlo, por qué esto está bien.
porque a mí lo que me interesa como lector es su análisis de dicha situación, no lo que el autor original dijo de eso. Entonces, a la hora de que usted, o sea, si usted va a utilizar citas, y puede ser que ocupe muchas citas, pero siempre tiene que ir de la mano con su desarrollo respecto a la idea. También dijimos que una investigación no es resumir, ya ese es un tipo de trabajo distinto, no es un resumen como tal, sino que tiene que ver con un trabajo investigativo donde usted desarrolla ideas de forma clara, precisa y concisa, con sus análisis, con sus palabras. No es realizar un trabajo mínimo de observación, ¿ya? No llenarlo de fotodiagramas, dibujos, a menos que haga falta, insisto, cosa que no pasó acá, así que no tenemos ese problema en este caso. Ya, perfecto. Ahora, habíamos hablado al comienzo del curso un poco esta clasificación del texto entre párrafos, oraciones y palabras. Recordar que en este punto, cuando entramos allá a la construcción de nuestro texto grande, entender que cada párrafo buscaba separar ideas concretas, ¿ya? Y evitar errores que a veces se dan de que o generamos un solo párrafo gigantesco de página completa, cosa que es lo menos recomendable que hay porque es horrible, horrible leer eso, eh, o a veces como que no juntamos bien la idea y nos quedan párrafos como de una línea punto, una línea punto, una línea punto, y aparte. Entonces, no, hay que ir buscando el equilibrio entre párrafos razonables en extensión, algunos serán más breves, otros serán más extensos, pero ir buscando la forma de cómo conectar de tal forma que no nos queden los dos casos extremos. Párrafos de una línea que seguramente tedioso leer los cortados, o un texto gigante que nunca tenga ninguna separación. Ahora, en su momento ya hemos hablado de los párrafos, lo voy a complementar un poquito en la clase de hoy, porque este es un punto importante del cuerpo del trabajo, ¿ya? Los párrafos son fragmentos limitados por puntos aparte, ¿ya? Que son lo que básicamente dividen un texto, lo habíamos dicho antes. Cada párrafo debería contener solo una idea principal, ¿ya? Que puede tener varias ideas secundarias. Y eso tendrá que usted que revisarlo a la hora de que estructure su texto. Pueden elaborarse párrafos con diferentes tipos de estructura, algunos por medio de ejemplos, otros por medio de comparación de punto A y punto B, otros donde yo quiera encuadrar una definición en un contexto actualizado, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? No es necesario que los párrafos sean todos iguales, uno puede buscar diferentes estrategias para que nuestros párrafos tengan cierta variedad. Luego de eso, ya que tuve una mención del tema de los párrafos, quiero mencionar un poquito sobre lo que es el texto expositivo, que es lo que ustedes están haciendo ahora. Recordar que el ensayo tiene más elementos personales, pero en el caso de la monografía nos vamos un poco a la neutralidad. Estamos exponiendo un tema, estamos buscando desarrollar una idea, más que entregar la opinión, independiente de que la introducción o la conclusión pueda tener elementos más propios, pero en general lo que es cuerpo busca exponer. Por ende, estamos buscando entregar información objetiva sobre diferentes temas, que son lo que cada uno de ustedes va a elegir, obviamente. Debido a su función informática y didáctica, suelen ser textos explicativos. ¿Qué quiere decir eso? Que proporcionan al lector los medios para comprender un acontecimiento, ¿ya? Para entender un fenómeno, un proceso, por medio de las preguntas qué, cómo y por qué, ¿ya? Por ejemplo, me gustó mucho, hay una parte del trabajo de mi hermana Elena de la eutanasia que son definiciones muy concretas y era necesario que estuviesen ahí, porque tenían que responder el qué, de qué estoy hablando, entendiendo que es un tema que tal vez no es de conocimiento general, cosa que también mi hermana Clara hizo, ya que ella habló del TEA y del Asperger, no me definió qué era TEA y qué era Asperger. Respondió esa pregunta. El cómo, como lo dijimos en un momento, ¿cómo voy a lograr desarrollar mi objetivo? Haré un análisis bíblico, haré un resumen histórico, por ejemplo, lo que hizo mi hermano Hernán, que hizo un resumen histórico de los principales, de los evangelistas clave en la época, o sea, a la llegada del evangelio cristiano, a la llegada del evangelio protestante a Chile.
desde 1800 en adelante, y tomó una serie de personajes claves y los fue desarrollando. ¿Ya? ¿Por qué? Las razones. Un poco lo que veíamos en la introducción a veces. ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué debo mencionar este punto? ¿Ya? Y cómo voy conectando esas preguntas para que se cumpla esta función informática y didáctica. Además, el texto expositivo tiene algunas características que es importante mencionar. Y esto lo coloco acá porque en general el cuerpo, el desarrollo de su trabajo va a ser expositivo. Entonces, por eso estoy reforzando esta idea, ¿ya? Hablando de algunos elementos que el cuerpo de su trabajo debe tener claro. El uso del tiempo presente. Ya, aquí no me hablan en el pasado. Traten de que siempre se hable en un tiempo presente indicativo y en tercera persona. Yo pienso esto. No. Siempre de tercera persona. ¿Ya? Y obviamente un registro formal. Aquí no es un trabajo coloquial. ¿Ya? Entonces mantener cuidado con el lenguaje formal, tercera persona. Que en general también no hubo problema en ningún caso. Creo que hubieron dos trabajos donde en la introducción y en la conclusión se habló en primera persona, que fue el de mi hermano Eduardo, que en un momento hace una invitación a las personas que están leyendo, si no me equivoco, y el de mi hermana Clara, que tenía toda esta introducción hecha desde un relato propio, que también se puede utilizar, como les dije, es una forma de hacer introducción, que esto resultó súper bien. Claro, porque perdona Patricio, Sí, porque sí, las conclusiones son el pensamiento de uno. Por eso que exacto. tiene que ser en primera persona cuando uno concluye, ¿no es cierto? Se determina esto, determino esto, por esto, me baso en esto. Entonces Sí, ahí hay que obviamente hacerlo en primera persona. A diferencia obviamente, que acá, como tú lo mencionas, en el específico, en el expositivo quiero decir, sí. sí. Sí, por eso marco la diferencia, porque estamos hablando en el cuerpo del trabajo. Ahí mi hermano Eduardo lo decía claramente. La conclusión es para que uno exponga lo que encontró de resultado, la reflexión final. Pero en este caso, mi recomendación, o sea, no es recomendación, lo que se espera de un texto expositivo es que sea un texto informativo en lenguaje formal y de tercera persona. Pero como digo, en general no hubo problema con eso. Yo creo que no encontré errores en ese punto. Así que manténgalo como lo están haciendo, porque hasta ahora no ha habido drama. El empleo de términos técnicos o científicos específicos en la materia, obviamente dependiendo del caso que ustedes están tocando. Yo ponía el caso de mi hermana Elena, que lo hizo con la eutanasia, que de hecho ella mencionó mucha terminología, que está súper buena. La única recomendación, que de hecho la puse en el trabajo suyo, hermana, es que lo mismo, el desarrollo que quedó como cortito en algunas partes, hay que expandir un poquito lo que se quería decir. Pero el hecho de utilizar los tecnicismos es súper bueno, porque nos da amplitud. Y en algunos temas es necesario. Y cuando le damos marco teórico lo voy a ir desarrollando un poquito más. Pero hay ciertos temas donde debe desarrollarse desde el tecnicismo, según lo que esté hablando. El uso de palabras clave para guiar al lector. En un trabajo como la monografía, que ya es bastante más extenso, sí va a ser muy importante el buen uso de los subtítulos, del índice, el buen uso de las numeraciones si es necesario. Aquí sí. En un ensayo no es tan necesario porque ya son trabajos cortos, pero en este trabajo, donde ya vamos a tener que ser mucho más específico al dividir, aquí sí lo recomiendo ampliamente. El uso de subtítulos, numeraciones, separaciones, todo lo que les pueda servir, aparte del índice, para especificar cada aspecto del trabajo, dónde va y cómo corresponde. Ahora bien, ya. Entonces, perdón, para ir por partes. Primer elemento a considerar respecto al cuerpo, al desarrollo del trabajo. Recuerden que estamos en ese punto. Recordar la estructura de los párrafos y cómo estos tienen que limitarse a un tema a la vez. Cuidado con el párrafo muy corto o el párrafo gigantesco de una página. Cuidado con los extremos. Luego revisamos la función expositiva del texto en el desarrollo, ¿ya? Esta es la parte donde usted explica la información más importante del trabajo. Es la parte informativa y didáctica. Usted nos está educando de un tema, nos está enseñando sobre un tema. Entonces, ciertos elementos que revisamos, como el lenguaje, la formalidad, tienen que estar presentes. Revisamos aquí recién algunas de esas características. Entonces, esos elementos por ahora a considerar en el cuerpo de su trabajo, en el desarrollo. Uno,
considerar la buena separación de los párrafos. Segundo, la función expositiva del texto. Informar. Yo debo aprender sobre lo que usted me quiere exponer. Ya lo que es primera persona lo hicieron en la introducción y lo podrán hacer en la conclusión. Los objetivos me los dijeron en la introducción. O sea, yo ya sé lo que usted quiere lograr. El cuerpo del trabajo para que usted lo logre. Y el uso de términos técnicos cuando sea necesario. Y esto es súper relevante según los temas que ustedes van a elegir. Si su tema requiere definir mucho un término específico, va a tener que hacerlo. El ejemplo de la tesis que yo les mostré mía de la otra vez, ya que mi tesis era sexualidad, utilicé una parte importante del cuerpo para explicar lo que era sexualidad, desde todos los puntos de vista que se me ocurrieron: bíblico, biológico, social, mitológico, lo que le pude meter lo metí. Porque toda mi línea argumental iba en función de esa palabra. Por ende, yo debía dejarla lo más clara posible. Por ejemplo, mi pastor Zacarías, que hizo apostasía, y se la doy como dato, así que va a seguir con el mismo tema. Si va a seguir con el tema de apostasía, para el desarrollo de su cuerpo de trabajo, ¿ya? Para el desarrollo como tal, no buscar solamente una definición de apostasía, una o dos, ojalá busquemos unas cuantas, y de personajes relevantes, no solamente la del diccionario bíblico, la que nos dice la palabra, algún padre de la iglesia, algún teólogo moderno. Busquemos por lo menos algunas definiciones clave en diferentes momentos históricos o de personajes claves del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar informar, como decíamos, hablamos un rato, sobre el concepto clave que usted está trabajando. Y si uno va a hablar de apostasía, lo que pueda hablar de apostasía me sirve, dentro de los márgenes de espacio y de tiempo. Entonces ahí va a pasar lo mismo. Temas como el de la eutanasia, el de la apostasía, que son muy técnicos en sus diferentes áreas, hay que desarrollar qué son. Hay que desarrollar qué son. Ahora, tercer punto importante para considerar en el desarrollo de su texto. Dos palabras clave: coherencia y cohesión, que de hecho las mencioné hoy día cuando revisábamos la pauta. Primero, un texto es coherente cuando nosotros, sus receptores, ya los que estamos leyendo, los que estamos revisándolo, podemos darle un sentido. ¿Ya? Lo entendemos en un orden lógico. De ahí que la coherencia sea un fenómeno mental, nosotros lo hacemos acá, que se produce casi instantáneamente cuando, a través de una lectura comprensiva, cuando yo me dedico y reviso y leo, advertimos la idea central de un texto y podemos dar cuenta de cómo está organizado, o sea, lo entiendo. Un texto coherente se logra cuando yo lo leo y soy capaz de estructurarlo. Ah, ya, este es el de introducción, este es el desarrollo, esta es la conclusión. Tiene tal parte, tiene orden lógico. Perfecto. Eso es un texto coherente. Lo que ustedes deben lograr en su monografía es que tenga un hilo conductor que sea comprensible y a su vez agradable de leer. Por eso yo he sido tan insistente con el tema del índice. Cuando usted hace el índice, hace la estructura, usted es capaz de construir ese hilo argumental coherente desde el comienzo. Y ya sabe cuál es la dirección que va a seguir. Ahora, en el caso de la cohesión, a diferencia de la coherencia, que es un fenómeno mental, la cohesión es lingüístico, es lo escrito. Se define como la red de relaciones explícitas entre oraciones, es decir, en palabras sencillas, la presencia formal de conectores lingüísticos, las referencias que nos unen, paráfrasis y todas esas cosas. Y, esta palabra que le debo decir textual porque me equivoco. Pronominalización, que es básicamente cómo los pronombres los puedo ocupar para conectar oraciones con oraciones. O sea, que mis oraciones se conecten
tengan un hilo lógico desde el lingüístico. Una cosa es que yo lo entienda en mi cabeza. Ah, ya el hermano quiso decir tal, tal, tal cosa. Otra cosa es que estando escrito se entienda. ¿Ya? Y esto ya es revisar el texto como tal. No es revisar la estructura general, sino que leerlo hartas veces, leerlo en voz alta. ¿Esto se entiende? No se entiende. No queda claro. Como que estoy redundando mucho la idea. Podría hacerlo más breve. Esto debería separarlo. Eso solamente se logra, hermanos, cuando usted lee y relee su texto. Cuando le pide a terceras personas que se lo lean. Oye, léeme el texto. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Es coherente? Sí. ¿Está cohesionado? O sea, ¿está bien unida las oraciones? Sí. Lo entiendo. Me hace sentido. Perfecto. Eso, hermano, yo se lo dije hace un tiempo, es prueba de oro. Ahora para sus monografías, que van a tener un bastante más tiempo, un mes más o menos ahora para desarrollar, suponiendo que ya tienen avanzado lo que antes hicieron, van a tener oportunidad de ir revisando esto. Así que la invitación que les hago es que en la medida que vayan avanzando ciertas partes del texto, pídanle a gente de confianza que se los revise. Incluso gente que no es cristiana. Porque si ellos entienden el texto y lo que apunta, probablemente va a ser una buena señal. Y aprovecha de hacer un evangelismo ahí entre medio. Ya. Entonces, hermanos amados, ya, esto con la coherencia y la cohesión, que es básicamente un texto que se entiende, que esté bien escrito, dicho en palabras lindas. Ahora, explicando esto que dije hace un rato, pero en gráfico, en mapa conceptual. El texto tiene una organización, ¿ya? Que se da a dos niveles, la mental, ¿ya? Con la coherencia que lo hablábamos hace un rato, a nivel lingüístico, con la cohesión, que, o sea, que el texto esté bien alineado, tenga sus conectores, pronombres como corresponde, y paradójicamente estos se manifiestan mutuamente, porque si mi texto está bien cohesionado, está bien escrito, va a tener una coherencia mental, porque me va a ser fácil de entender. Y si a su vez tiene una buena coherencia mental, probablemente está bien escrito. Habrá que hacer siempre correcciones, pero van de la mano. Entonces, cuando uno va haciendo las dos cosas, es más sencillo que la otra se retroalimente bien. Una buena estructura mental, que esté ordenado lógicamente, que tenga sus puntos bien definidos, va a ser más fácil que el texto esté cohesionado y viceversa. Ahora, bueno, esto lo vimos en el proceso investigativo, saqué algunas ideas para conectar con este punto. Esto ya lo habíamos explicado antes, lo voy a mencionar netamente. Primero que todo, seleccionar un tema. La mayoría de ustedes lo tiene seleccionado. Creo que hay un puro caso que lo iba a cambiar, hasta lo que yo sé ahora. Pero eso ya está ok. Busque y selección de las fuentes fuentes de información, que lo hablamos hace una semana atrás, lo importante que es buscar las fuentes de información de forma previa. Elaborar un plan de trabajo. Ya este plan de trabajo tiene que ver nuevamente con estructura. Ya, esta semana voy a leer, solamente leer, voy a informarme, no voy a ni siquiera meterme a escribir. Voy a informarme, tomar subrayar, meter apunte, manejarme en el tema. Luego la siguiente semana voy a comenzar a escribir para que todo tenga un orden estructurado. Mira, yo les paso un dato, a mí me pasa eso. Y de hecho va a quedar grabado esto como, no como palo, pero ya se lo dije al pastor Alberto. Dije, pastor Alberto, el otro día que hablamos, nunca más, que nunca más, por favor, me haga hacer 3 asignaturas en un semestre. Nunca más. Porque ¿sabes lo que? Yo le abro mi corazón, hermano. Esta asignatura yo ya la había hecho antes, pero ya que cambió el programa, está distinta. Hay cosas que no tenía, otras que sí tenía. Entonces, igual me tuve que meterle mano. Las otras dos asignaturas, que son las del día lunes, que es misiones, y la del día sábado, que es cultura del Antiguo y Nuevo Testamento, nunca en mi vida se había hecho. Me gustan, no digo lo contrario, pero cuando uno le toca hacer clases, se planifica. Planificación de clase, más o menos, ya se va a hacer la unidad y todo eso. Yo normalmente, siempre cuando hacía ramos del IBN, hacía 2 ramos. Y uno era un ramo entre comillas antiguo,
que igualmente uno lo revisa, lo actualiza, lo mejora, pero que tú ya tienes una estructura más o menos armada. Y uno nuevo. Entonces yo trabajaba tranquilo, porque ya voy revisando el ramo antiguo, lo voy actualizando, voy revisando, corrigiendo, cambiando, y el nuevo me dedico a leer. Leo, 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 leo. Y luego hago clase. Leo, leo, leo. Pues, y así voy en un ritmo semestral. Pero ahora con los tres estoy vuelto loco. No sé, hermano, la locura que tengo en mi cabeza todas las semanas con esto. Se me queda grabado que se lo dije. Nunca más 3 ramos en un semestre. Nunca más. Porque justamente cuando uno elabora un plan de trabajo, y esto yo tendría muchos defectos, hermano, pero para esto soy súper ordenado. Leo, trabajo, hago clases siempre de forma adelantada. Trato yo nunca hacer clases como de un día para otro. Yo normalmente cuando estoy trabajando con ustedes en un curso, yo ya tengo listas hasta la clase de la otra semana. Trato nunca de ir encima, por cualquier eventualidad. Pero ahora no puedo porque voy así, voy volando. Todas las semanas estoy volando. Entonces es bueno, hagan su plan de trabajo. Si tienen que, mira, no es malo que usted dedique días a no escribir y solamente leer. No es malo para nada. A veces es necesario, porque tú piensas o quieres escribir algo, pero tienes vacíos, que no importa cuánto estés frente al computador, no los vas a poder llenar. Entonces, a veces es mejor tomarse un espacio de lectura, darse un tiempo de revisar información, y cuando esté ya todo claro en su cabeza, listo. Va a ser mucho más práctico escribir así. Entonces, el tema del plan de trabajo es súper importante. Recopilación de datos, lo que hablábamos hace un rato, información de diferentes fuentes, bla, bla. De hecho, hay algunos casos, por ejemplo, en sus ensayos, de que, claro, están muy bien, tienen muchos datos buenos de una parte del área, pero me falta la otra parte. Es como que está cojo, como que se notó mucha investigación de una parte, pero como que le faltó la otra. Entonces, para el caso de la monografía, les recomiendo que evalúen eso y si nos faltó una patita, busquémosla con mayor ahínco. Bueno, ordenación, analizar datos, interpretarlo, lo típico. Lo que yo leí, cómo lo interpreto, cómo lo ordeno. Bueno, revisión de informe y redacción, que es ya lo más técnico. Ahora, hablando ya del desarrollo como tal del tema, el autor presenta el desarrollo detallado del tema y señala las líneas de exposición, sus argumentos y las fuentes en las que se basó para hacer su investigación. Ya es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Expongo la parte pedagógica, y esto es lo que quiero explicar, esto es lo que quiero enseñar, esto es lo que quiero decir. Esto puede ser dividido de acuerdo a los temas y subtemas a tratar siendo un orden lógico. Estructura, el índice. Ya. Esto es primero, esto es segundo, esto es tercero. Bien, bien fácil de entender eso. Nuevamente, que tenga un orden lógico. Por lo general se organizan capítulos, ya, o secciones, subtítulos, si usted le quiere llamar así, que deben llevar un orden preciso, lo que le explicaba hace un rato. Aquí sí va a ser necesario ponerle subtítulos a las partes, porque si no se va a hacer un poquito complicado de entender. Se pasa de lo general a lo particular. Ya eso es como bien, es bien necesario tenerlo definido, de lo general a lo particular. Vuelvo al ejemplo, si yo quiero definir la figura histórica de Cristo, debo definir quién es Cristo. Si yo quiero hablar de la eutanasia en la iglesia, debo definir lo que es eutanasia, en lo más general. Si yo quiero hablar de la apostasía en el siglo XXI, debo definir lo que es apostasía, que es lo más general. O sea, de lo general a lo particular. Es de gran importancia relacionar lógicamente cada subtema de la monografía con el fin de unificar la investigación. Los temas no los pongo porque sí, deben tener una correlación, deben tener un orden lógico, porque este a primero, porque este a segundo, porque este a tercero, cómo se relacionan entre ellos, porque si no, no va a faltar el momento en que me quede como un tema suelto. Y a veces se nota mucho esto en los trabajos cuando tú tienes, por ejemplo, no sé, 4 puntos a desarrollar y el cuarto punto tiene un párrafo nomás, lo demás tiene páginas y un punto con un párrafo. Es como, ¿por qué este me quedó tan corto? Como que me está sobrando, como que no lo puedo cuadrar. Entonces hay 2 opciones. O te ha faltado recopilar datos para ampliar esa idea, o probablemente no está bien unificada a la estructura.
y puede ser que incluso te esté sobrando. Entonces, ese tipo de elementos hay que analizarlos con cuidado, porque a veces uno tiene muchas ideas buenas para meter en un trabajo, pero como les pasó a algunos, al ser el trabajo, al tener una limitación de páginas, no lo pudieron colocar todo. Acá en la monografía, aunque va a ser más difícil que pase eso, que hay mucho más espacio para trabajar, es probable que a alguno de ustedes se les haga corto en algún momento. Es como que hay temas que no los va a poder meter. Entonces ahí la invitación que les hago es no los metan en ese caso. Si hay algún tema que está sobrando, que no te quedas bien conectado con los demás, es mejor que lo dejes fuera. Puede ser para otra investigación, puede ser para esta misma investigación, pero ampliada, depende de la realidad, pero tener cuidado con eso. Hay otro elemento que te puede ayudar a definir eso, son los objetivos. Que cada punto que yo voy a desarrollar siempre esté ligado a los objetivos. Porque si no, no está conectado a ningún objetivo, o los objetivos están mal redactados, o el punto me está sobrando. Entonces, eso obviamente debe estar siempre en revisión. Hay que tener en cuenta que los aspectos fundamentales de cada capítulo son los hechos, su análisis y su interpretación. Y este punto es súper relevante. Los hechos, ¿qué es lo que estoy contando? El análisis y la interpretación. El hecho no va solo, el hecho tiene que ir con la explicación. Porque lo dije hace un rato, una investigación no es un resumen de un tema. Yo estoy leyendo su investigación porque quiero conocer lo que usted me quiere decir sobre el tema, su opinión, desde la experticia que usted tiene. Entonces, siempre al lado de los hechos tiene que ir la interpretación y el análisis que usted hace del mismo, porque si no me queda cojo. Claro, habrá algún momento de la investigación donde necesite solamente enumerar cosas, puede ocurrir, pero normalmente en este desarrollo usted tendría que estar siempre de la mano con eso. Hecho, explicación, hecho, explicación, hecho, explicación. Ahora, usted me puede decir, pero hermano Patricio, no, ¿cómo hago una explicación de este evento si no tiene explicación? Por decir algo. Eh, un ejemplo, el aborto. En el aborto, la primera parte de mi trabajo es explicar el hecho, explicar qué es el aborto. Y lo explico, desde la perspectiva biológica, bíblica, principalmente. Ya, lo explico de dos maneras. Ahora, uno podría decir, ¿y eso cómo lo interpreto? Es ahí cuando usted hace las preguntas investigativas en relación a su objetivo. Por ejemplo, el del aborto. ¿En qué le afecta el aborto a la mujer o a la familia o a la iglesia? Esas preguntas que usted me planteó en la introducción a modo de enganche son su interpretación y su análisis. Vuelvo al ejemplo. Em, si en el aborto no se define al feto como ser humano, entonces hay un problema grave. Porque ¿cómo define el cristianismo al ser humano? ¿Desde su concepción, después de nacido? No, porque estábamos pensados desde antes del vientre de nuestra madre. Pueden de la concepción de ser humano desde la Biblia es muy distinta a la que te puede plantear una legislación cualquiera, de hecho. Y ya analizar ese punto tiene una interpretación. Ya no estoy solamente diciendo el aborto es matar a un ser humano. Estoy argumentando por qué ocurre. Porque la Biblia dice esto, la ciencia dice esto, la legislación dice esto. Pero si los ponemos juntos, no cuadran porque la Biblia, que es la palabra y la verdad de Dios, dice esto, esto, esto. Bajo ninguna circunstancia el aborto va a ser justificable porque siempre hay un potencial de vida presente. Entonces, todos estos elementos tú los puedes comenzar a conectar y darles profundidad según las preguntas investigativas que puedan surgir del mismo. Bueno, esto es un dato para el hermano Hernán que no está en clase, está trabajando, pero sí, cuando vea el video para que lo escuche. Por ejemplo, el trabajo de mi hermano Hernán, que es todo este tema de los principales evangelistas o personajes clave en la historia del evangelio en Chile, él menciona muchos, pero en un momento me pasó, y se lo puse en su revisión,
que me queda como solamente una recopilación de personajes. Ahora, ¿cómo eso los conecto en un hilo conductor? ¿Cuál es el análisis que puedo hacer de eso? Puede ser la importancia del Evangelio en Chile, puede ser la importancia de estos personajes en la historia de las diferentes denominaciones, bautista, pentecostal, etc. Eh, Puede ser el ejemplo de estas personas para el Evangelio moderno. Tú puedes tomar diferentes elementos según el planteamiento de tu objetivo y ahí desglosar y desarrollar. Desde las perspectivas proféticas, hay diferentes formas en que lo podría ver. Entonces, ese plus extra de análisis es lo que a uno enriquece una investigación y es lo que uno quiere leer del investigador. Porque si no, me leo la Biblia. Ahora, en algunos casos, paréntesis, no voy a hacer pausa porque ya que estos son temas cortitos, prefiero tirarlos de corrido nomás y irlos cerrando, ¿ya? Por eso no voy a hacer recreo porque yo creo que a todo rentar un cuarto para las 10 deberíamos estar listos. A todo rentar, creo que incluso antes. Ya. Por eso no haré break, paso del dato. Ya. Desarrollo del tema, marco teórico. Esto lo mencioné en la pauta y ahora lo voy a explicar con más calma. En palabras sencillas y técnicas, un marco teórico es una demostración de nuestra postura como investigadores, las ideas que relacionamos y los juicios que compartimos con otros autores. ¿Ya? La finalidad de esta sección es la siguiente. 1. Situar el problema de investigación dentro de un conjunto de definiciones y conocimientos. La apostasía. ¿Por qué la apostasía es un problema? Porque según la definición de Lutero, la apostasía es esto. Porque según la definición de Calvino, la apostasía es esto. Porque según la definición del padre de la iglesia no sé cuánto, esto es la apostasía. Porque según el apóstol Pablo, esta es la apostasía. Si sumo todas estas definiciones, ya estoy situando el problema. Ya bajo un conjunto de definiciones claras, que en este caso son de personas evangélicas clave en la historia. Luego, ofrecer conceptos de términos más técnicos que serán empleados durante el análisis de investigación. Lo que hacía mi hermana Clara cuando habló de los TEA y del Asperger, los definió por separado según lo que eran. O sea, mezclando aspectos técnicos, que son conceptos que después nos van a servir durante toda la lectura. Porque ya después no va a tener que repetirlos 20 veces, porque ya lo explicaste en el marco teórico. ¿A qué te refieres con eutanasia? ¿A qué te refieres con apostasía? ¿A qué te refieres con ética cristiana? Que era el de mi hermana Grisela, si no me equivoco. Ética cristiana. Porque ya definí lo que era ética, porque ya definí lo que era moral. Entonces después no voy a tener que estar retrocediendo a definirlos o explicarlos, porque ya lo hice en el marco teórico. El comienzo del desarrollo de investigación ya tiene claro lo que es cada uno. Por eso es tan importante hacer un marco teórico en las investigaciones, porque a veces lo que yo entiendo de un tema no es lo mismo de lo que usted entiende del tema. Y eso depende de nuestra, llamémosle, fuentes de información, de nuestra cosmovisión de información. Y el ejemplo que hablamos del matrimonio. Si yo quisiera hacer una investigación sobre el matrimonio, y yo estoy pensando que la van a leer gente no solamente cristiana, sino gente mezclada, tengo que hacer un marco teórico de lo que es el matrimonio. Porque si yo hablo del matrimonio como una ordenanza, como no se me fue la palabra, la palabra técnica tengo en la punta de la lengua, pero un vínculo puesto por Dios, un mandato puesto por Dios, no es lo mismo cómo definen matrimonio grupos de otra línea, porque lo definen como un contrato social. Y fíjense el caos, no el caos, pero la confusión gratuita que genera esos choques de definiciones. Porque, igual va el ejemplo, no solo el diputado Durán, sino de diputados evangélicos, que intentan explicar con palabras, oye, esto es porque así, porque acá, porque no, y nunca van a lograr nada. Porque están hablando desde marcos históricos distintos. Y te estoy diciendo de una.
Porque la gente que está luchando por un matrimonio igualitario desde otra perspectiva tiene otro marco teórico de cómo entender matrimonio. Lo entienden desde una perspectiva legal, social, el contrato social. Mientras que el cristiano lo entiende desde el marco teórico de la palabra. Entonces estamos hablando uno español y otro chino. Entonces cuando uno desarrolla temas de investigación, es importante tener este marco teórico claro. ¿Sobre qué estoy hablando? ¿En base a qué lo estoy definiendo? Porque así todos los que estamos leyendo la investigación estamos haciendo las cosas, estamos hablando el mismo lenguaje, perdón. Estamos hablando el mismo lenguaje. Por ejemplo, justamente me pasó el trabajo de ética y moral, que claro, y ojo, no lo hice hermana para que no se asuste. Yo me puse en los zapatos de quién estaba, de cómo lo estaba revisando. Porque ya que lamentablemente yo soy humanista y tengo conocimiento en esa área, claro, mi cabeza activó al tiro otras definiciones de ética y moral. No le evalué mal a la hermana por si acaso, pasó el dato, no está mal evaluada. Pero lo que voy es que era justamente algo automático porque mi marco teórico sobre ese concepto es distinto al marco teórico que usted expuso en ciertos elementos, otro era idéntico, pero en otro era distinto. Y eso es natural. Entonces, por eso es tan importante cuando usted hace un trabajo de esta envergadura, de este nivel de extensión, de este nivel de preparación, usted tenga súper claro cuál es su marco teórico. Y ahí va el tercer punto. Un buen marco teórico da confiabilidad a la postura, le da peso. No es solamente porque lo dijo fulanito, sino porque hay datos, hay investigaciones, hay autores que lo definen. Por eso, para un trabajo sobre un tema cristiano, el marco teórico principal tiene que ser la Biblia, porque si cómo es una cosa no está en la Biblia, ¿qué estoy inventando? ¿Me entiende? Porque así doy confiabilidad a mis palabras. Es por eso que hay teologías que no se sustentan, porque su marco teórico mínimo no es la Biblia, el marco teórico básico, el piso. Un buen marco teórico da confiabilidad de lo que estoy hablando. Por eso es tan importante que cuando usted tenga su tema definido, analice, ¿es necesario que lo defina de tal forma? Sí, porque se puede confundir. Sí, porque tiene más de una definición. Sí, porque si no lo defino se puede confundir. Entonces, una de las primeras cosas que uno hace en el desarrollo de un trabajo, en el desarrollo de tu tema, es el marco teórico. ¿En base a qué definición estoy trabajando? Nuevamente, porque puede ser que yo tenga un concepto muy distinto que el que está leyendo. En este tema, el calor del marco teórico, se plantean las diferentes teorías aplicables al tema, en algunos casos de investigación, obviamente. Probablemente en el caso de mi hermana Clara, esto se notaría más porque ya que ella trabajó con un tema más bien de salud mental, hay diferentes teorías sobre esa explicación sobre ese tema. Entonces, seguramente, le paso el dato a mi hermana Clara, que nos va a estar escuchando el video, que si usted va a continuar trabajando con los temas del TEA, va a tener que ver otras teorías también. Porque si no, va a quedar cogido. Se hacen aportes críticos que llevan al investigador a resolver cuáles son los modelos teóricos que considera apropiados y confiables para su problema de investigación. Si yo tengo diferentes modelos teóricos y veo, obviamente, los que están más acorde a mi línea, voy a quedarme con eso. Y los otros los voy a ir desechando. Van a ser menciones, van a ser tal vez comentarios, pero los iré desechando. Algunas preguntas que les pueden ayudar a esto. ¿Qué han dicho acerca de este tema o temas otros autores? Lo que decía hace un rato. ¿Qué es lo que dijo Calvino? ¿Qué dijo Lutero? ¿Qué dijo Knox de esto? ¿Qué dijo Paul Washer? ¿Qué dijo el pastor Alberto? A lo mismo. O sea, me refiero a diferentes autores que van a estar refiriéndose al tema. Segunda pregunta.
¿qué aspectos han sido analizados o qué discusiones polémicas se han suscitado? Por ejemplo, si mi hermana Elena va a seguir con el tema de la eutanasia, búsquese de antemano material cristiano de la eutanasia, donde hayan casos, relatos, algún tipo de testimonios, porque nos puede servir justamente para esto. ¿Qué problemas en realidad han habido sobre el tema? Porque estamos suponiendo que es un problema. Tercero, ¿cuáles son los aspectos analíticos, históricos y sistemáticos del problema? Volvemos a la explicación del tema sobre ética. ¿Ya? El tema de la ética ha traído justamente problemas históricos, sistemáticos, que podamos analizar. En la ética cristiana específicamente, A, B, C, sí, no, por ese cosa. Incluso en el caso de mi hermano Eduardo con el tema de Cristo, la figura de Cristo, y esto es seguro que sí, ha generado análisis y ha generado problemas, debate desde el día uno. Entonces, seguramente en un marco teórico, y usted que va a trabajar en contraste con otras religiones, va a tener que plantear justamente cómo diferentes religiones han tocado el tema de la figura de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también la alta crítica. Y ahí tiene otro punto totalmente distinto. De hecho, para un trabajo en teología, a modo de marco teórico, sí deberíamos mencionar la alta crítica. Por lo menos como una mención, porque es el contraste del análisis. Independiente de que uno tenga una teología más bien conservadora, pero hay otra interpretación del hecho. Y hay que también considerarlo. Ya, y eso es lo último. Dudas, preguntas, comentarios, háganlas ahora, llénenme a preguntas, porque la idea es que aprovechemos por lo menos estos últimos 10 minutos para que respondamos dudas. Mientras tanto voy a colocar donde puse las fechas para que no se nos olvide. Comentarios, dudas. Sí, sí, Hermano Patricio, le escucho. tengo una pregunta. Dentro del tema de lo que yo estuve ahora, para agregar toda la información que ya tengo de la historia, de dónde se inició el tema de la eutanasia, Sí, y el por qué, yo tengo la duda dónde comenzaría, porque ya tengo un inicio, pero ¿cómo agregaría esa historia? ya, perfecto. Mi recomendación. ¿Eh? Usted tiene en este momento su trabajo, ya, bueno, para que todos lo entendamos, tema eutanasia. ¿Ya? Ese es el tema. Perfecto. Ah, En su introducción, como lo vimos la semana pasada, responder las preguntas clave, porque es importante, para qué, el cómo, es relevante, el qué motivo, todas las preguntas de introducción, que recuerden que en la clase pasada yo se las puse las preguntas para que las consideren, ahí va a tener una introducción sólida. Entonces, todas las preguntas de la sí. introducción, qué tema es, para qué, la importancia, bla, 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 todo eso va a la introducción. Luego tenemos, quería poner aparte, desarrollo, lo que vimos hoy día. ¿Ya? Dentro del desarrollo mencioné algo clave, marco teórico. Marco teórico. ¿Ya? Dentro de este marco teórico, como les dije hace un rato, las definiciones del tema. Por ejemplo, si en el caso de usted, en la eutanasia, fíjese que no estoy hablando de historia. ¿Qué es? Y ahí lo voy a poner desde la medicina, desde lo legal, alguien define eutanasia de alguna manera, desde lo bíblico, y ahí por lo menos tengo 3 elementos más que suficientes para definir lo que es eutanasia. Listo, me armé un marco teórico por lo menos con 3 perspectivas. Luego de eso, dependiendo del objetivo del trabajo, porque ojo, si el objetivo no tiene mucha relación con la historia de la eutanasia, tal vez no es necesario colocarla dentro del texto, más que una mención probablemente en la introducción.
Entonces, ahí, hermana, tiene que usted tener claro cuál es el objetivo de su investigación, Mm, porque eso puede marcar mucho. Si mi objetivo tiene que ver con conocer la historia de la eutanasia, el desarrollo de la eutanasia, eh, la visión cristiana de la eutanasia desde sus orígenes, sí me puede servir colocar la historia inmediatamente después de esto, ya como un punto aparte dentro de su desarrollo, historia de la eutanasia. Pero si su trabajo, por ejemplo, tiene que ver más bien desde una perspectiva de debate bíblico o teológico, no sé hasta qué punto me sirva colocar tanto de la historia. Puede ser que coloque algunas mm, menciones, por ejemplo, en la introducción, el caso. Ya. El tema de la eutanasia o el concepto de la eutanasia apareció desde el año no sé cuánto, no sé en cuidado cuando aparece el concepto, aparece desde el año no sé tanto, desde esa época, no sé, partiendo de Holanda, por ejemplo, hasta el momento hay tantos países que tienen alguna ley relacionada con la eutanasia aprobada, bla, bla, bla. Hago una introducción que incluye los datos más relevantes o hitos más relevante. relevantes, y sería suficiente. Entonces, todo va a depender del objetivo. Si el objetivo de su investigación requiere ampliar la historia, porque es necesario para analizarlo, sí, tiene que hacer un apartado distinto acá, y tiene que hacerlo como un punto de su desarrollo. Pero si su trabajo no tiene como principal elemento analizar la historia, sino otro punto de la misma, yo lo dejaría en la introducción, como los hitos, a modo de que yo Ah, ya, conozca. Entonces va a depender ya, de su objetivo. Si el objetivo lo ya, tiene claro, use cualquiera de ya. las dos alternativas. Vale, gracias. Sí, por eso yo les decía lo importante es el objetivo, porque eso le va a dar dirección. Eh, la persona que mandó la pregunta por interno, las clases grabadas están en YouTube, están todas. Pues la vez pasada lo iba a hacer, me lo pidió el pastor Zacarías y se me olvidó. Pues déjame descompartir un segundo. Mientras tanto, si hay otra pregunta, piénsenla, háganla, mientras busco esto. Envíanos el tutorial del YouTube para buscarlo. Sí, de hecho lo voy a hacer en video y después se lo voy a hacer por escrito, al tiro, y después se me olvida. Ya, hermanos amados, si usted se mete a YouTube, ahí estoy compartiendo, va a encontrar y busca por Patricio Mesa, va a encontrar mi paginita. Para este monito, que es el gato que siempre ocupo. Y en esta página sale inicio, ya, sale videos, lista de reproducción. Las listas no las tengo actualizadas, así que no las metan porque no las he actualizado todas. Tengo que actualizarlas. Pero, si usted se mete en videos, va a encontrar todo. Yo he subido todo. Misiones, cultura, COE, que es la clase que tenemos nosotros, porque me da flojera poner el nombre completo. Entonces, es cosa de que usted vaya buscando clase, fecha, y están todas. No hay ninguna que no haya subido. ¿Ya? Entonces, busque por YouTube Patricio Mesa y va a encontrar lo que le expliqué. De hecho, les voy a poner al tiro el enlace de la clase anterior para que por último les quede en el WhatsApp si alguien quiere buscarlo. Pero entonces busquen en YouTube, como les digo, donde dejé esto y se me perdió WhatsApp. Ahí está, WhatsApp. Ya. Entonces, si por este motivo se les pierde cualquier enlace de YouTube, usted busque por Patricio Mesa en YouTube y le va a aparecer probablemente la página que ya les mostré. ¿Ya? Y es cosa que usted busque después video y fecha. No tiene más ciencia que eso. Y de hecho, yo se lo había dicho la vez pasada, ahora en estas vacaciones tengo que dejar en privado muchos videos, porque hay muchos videos que son del año pasado que los tengo que ir dejando en privado. No los voy a borrar por si acaso, que nunca se sabe, pero los voy a dejar en privado porque también es sano. Lo mismo les recomiendo. Yo voy a dejar durante un tiempo los videos, pero los de este semestre igual los voy a dejar en privado seguramente
durante el siguiente. Ya, eso, pero ahí respondía a la pregunta que tenía pendiente. Respecto a lo que es desarrollo, introducción, a la pauta, ¿algo más que se nos esté quedando? Patricio, solamente saber cuándo entregas los ensayos de tal manera de los que vamos a trabajar con el ensayo, tomarlo para empezar a, porque una cosa es hacer el ensayo, como tú no pediste índice, solamente un pauteo, Claro. de acuerdo al organigrama que entregaste, entonces ahora para tomarlo y ya tomarlo desde el punto de vista de la monografía. Quiero Sí, saber para cuándo tú puedes entregarlo, hoy vas día a entregar mismo, eso. hoy día. Ah, perfecto, Sí, no, sí. Como ya, les dije, miren, espérate, perfecto. voy a... Porque, es que yo quedo chamullante y no me gusta. Estoy acá, tengo acá, ustedes están viendo ahora mi pantalla. Acá están todas las clases de COE para que vea que está todo ahí a mano. Evaluaciones 2021. Acá están listos. Cada uno con su carpetita lista. Está todo listo. No sé, cosa No de se ve que... nada, solamente la parte de evaluación. ¡No! Ah, no, pero me refiero a que ahí están los archivos. Entonces eso, Ah, perfecto, los pesco y los mando, pesco y mando, pesco y mando. Entonces ya, yo lo dejé listo ya en la semana, así que no hay problema con eso. Entonces apenas perfecto. termine la clase, mientras el video se carga, mientras mando los correitos de la clase con todo, va a llegar un correo. Como les dije, te van a llegar 3 correos hoy día. El de la clase, separado, el de la pauta de la monografía, separado también para que no se confunda, y su revisión con el tema del ensayo. ¿Ya? 3 correos hoy Y día. con la nota, Sí, no, y con la nota, va todo junto, va la pauta, va todo. ya, Si no, tranquilo, que no, eso ya está todo, ok. Si ya en su caso, los suyos eran los primeros que tenía que dejar listos, porque ya que viene la monografía, era necesario hacer la retro. Con los otros los dejé esperando. Así que los demás, paso los del día sábado están esperando, los del sábado están pendientes. No, ya entonces eso está ok. Ya, déjeme vale. compartir por última vez esto, ya para ir cerrando. Ya, estimado, recordar, día 18 de junio vamos a tener la tutoría. 18, 2 semanas más. Por lo mismo, la otra semana, seguramente al final, voy a hacer los horarios, ¿ya? Unos 20, 25 minutos cada uno, y como les dije, si podemos comenzar un poco antes, yo genial parto a las 7:30, a las 7 con un grupo, y así no estamos hasta tan tarde haciendo las tutorías. También para ese día 18, avance de lo que tenga, no le estoy pidiendo un avance mínimo, sino que tengamos algo para que por lo menos podamos hacer la tutoría, porque si la hacemos y usted no tiene nada, ¿de qué me sirve a mí que la hagamos? O sea, va a ser, se entiende el por qué. Mi recomendación, como les dije, es que lo primero que hagan es su estructura, su índice, es lo primero que deben hacer, ¿ya? La introducción, ¿qué va a llevar la introducción? Está en la clase anterior, las preguntas guía de la introducción, ya, esas preguntas le pueden servir para armar la estructura perfecta de la introducción. Hoy día vimos desarrollo, marco teórico, vacío sí. Y después de eso, la estructura de los temas según la relevancia, según cada uno de los suyos. Y la conclusión que la veremos la otra semana, pero es muy similar a lo que ya revisamos en el ensayo, así que no va a cambiar mucho la estructura de introducción. Un breve resumen de lo expuesto, su opinión personal, como de cierre, su reflexión final. Según cada caso puede tener ciertos matices o no, pero eso es un grande resumen. Entonces, eso ténganlo claro. Por lo menos la estructura general, para que podamos corregir, para que la instancia les sirva de algo, porque si no, va a ser tiempo muerto y no es la idea. Y también les recomendaría que para ese día tuviesen la bibliografía clara. Estos van a ser los autores que voy a ocupar, para que podamos ese mismo rato hacer la bibliografía. Entonces, así matamos 2 pájaros de un tiro. Eso para el 18 de junio. ¿Ok? Igualmente el avance, mándenmelo por correo esa fecha para tenerlo registrado, pero igual lo trabajaremos acá con pantalla compartida, o sea, podremos ir jugando un poquito con eso. Y eso, la fecha la voy a definir con claridad la próxima semana, pero lo más probable es que desde este 18 de junio sean 2, 3 semanas máximo, porque yo apenas termine con este punto, voy a empezar con lo que es comunicación oral. Entonces, para que no se nos mezclen las cosas. Así que desde este 18 de junio, probablemente primera semana de julio, va a ser la entrega. Tengo que chequearlo bien con las fechas, pero no debería superar la primera, segunda semana de julio.
para que también se vayan programando en esa función. Eso. Entonces, si no hubiesen más preguntas, estamos cerrando. Estas clases son más cortas porque se dan cuenta que ya son temas puntuales y lo más trabajo. Así que, Patricio, sí, sí. en el caso de la fuente Calibrí, la regular, ¿no es cierto? Sí, la Porque hay regular. varios. No, Ya, no, la regular, la más común. perfecto. No, Ya, elegí la perfecto. fuente más estándar, para que no Sí, tengamos debate. correcto. Sí, sí, porque hay varias ahí que estaba revisando recién. Sí, no, Vale, la típica. Ya, ok. lo más simple. Sí, lo más simple. Ya, estimados. Perfecto. Entonces, no hay ninguna otra duda más. Igual si hay dudas técnicas, me las van preguntando en la semana. Y la otra semana que tenemos que ver la última parte de conclusiones, también dejar el espacio para que vayamos preguntando. Igualmente, si la otra semana tienen algún avance y lo quieren proyectar, y destruyamos el trabajo en vivo. A todos les va a servir. Entonces, aprovechemos todas las instancias para que vayan corrigiendo y puliendo. Ya, eso. Entonces, al parecer estamos ok. Ya. Hermano Eduardo, por favor, si nos puede guiar en oración para que podamos ir cerrando. Bendito Dios del cielo, papito amado. Gracias le damos, Señor, en esta noche por la enseñanza que hemos recibido de su Hijo, Señor, de su siervo, Padre. Que con tanta prestancia, Señor, con tanto interés, Señor, con tanta dedicación, ha preparado este tema para nosotros poder desarrollar bien la escritura y desarrollar bien, Padre amado, cuando debamos redactar una carta, un informe o lo que sea, Padre. Gracias le damos a usted, Señor, porque usted ilumina a su Hijo, Señor, y sígale usted dando más sabiduría en el tema y en todos los temas que Él abarque, Señor, cuando nos enseña, Señor. Ponga la sabiduría en Él, Señor. Bendígalo grandemente, Señor. Y bendíganos también a nosotros para poder entender, Señor, todo lo que nos está enseñando. La sabiduría ante todo, el conocimiento, la inteligencia que es conocerlo a usted, Padre Santo. Bendíganos en esta noche, Señor, y guárdenos hoy y para siempre, Señor, que nunca nos apartemos de usted. Bendíganos una vez más, Señor, y todo se lo agradecemos, Padre amado, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y toda sea la gloria para usted, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias entonces, hermanos amados. Como les dije, Bendiciones. bendiciones. Les Un van a llegar abrazo. Bendiciones, correos. buenas noches, hermano, que el Señor les bendiga. Igualmente, Amén. Buenas noches, hermana, profesor. mi hermana Grisela, hermano Buenas noches. Sergio, doctor Zacarías, bueno, Clara y Hernán, que no pudieron estar, pero dieron sus disculpas, que van a ver el video seguramente después. Ya, nos retiramos entonces. Cuídense mucho. Bendición. Nos vemos, Pastor Zacarías. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, Cuídense mucho. Mi hermano hermanos. Sergio también. Muchas bendiciones. Mi hermana Grisela, todos. Ya. Chao, chao. Nos fuimos. Chao.